Hace rato que en la Araucanía se vive una insurrección, digamos algo así como hace 20 años. Es una insurrección que se ha ido radicalizando en dos sentidos, en que cada día es más violenta y está sumando más gente, mucha gente. No es extraño escuchar a personas que cuentan que se llevaban tan bien con sus vecinos mapuches y que de un tiempo a esta parte ellos han cambiado. También se ha ido extendiendo el territorio donde hay protestas y atentados, abarcando no solo la provincia de Arauco y buena parte de la región de la Araucanía, sino también a las regiones de los lagos y de los ríos. La insurrección contra el Estado chileno ha tenido éxito. Los atentados son tantos que enumerar solo los de los últimos 4 meses completarían esta columna. ¿Por qué hablamos de éxito para los mapuches? Porque en general actúan con impunidad. Hay poquísimas personas condenadas por delitos. Ni siquiera en el asesinato de los Luxinger Macay se pudo saber quiénes fueron todos los que participaron y solo se encontró a uno de ellos, a Celestino Córdoba, porque quedó herido y lo dejaron botado. Una simple casualidad. No hay ministerio público, no hay tribunales, no hay gobierno que haya podido con ellos. Ni hablar de carabineros, que sumergido en la corrupción de la operación Huracán y el famoso software Antorcha, y luego en el asesinato de Camilo Catrillanca, ya está fuera de juego. Y no es lo único, porque han matado a muchas otras personas. En la Araucanía los delitos se suceden. De hecho, 23 días antes de morir, Catrillanca había sido sorprendido conduciendo una camioneta robada junto a otras 4 personas. Cuando llegaron los españoles a Chile, el mundo mapuche llegaba hasta el río Maule. Hasta ahí limitaban con el imperio inca. Más al norte estaban los picunches, sometidos a los incas. Los españoles empujaron a los mapuches hasta el río Biobío, que se convirtió en la frontera natural entre el mundo indígena y la gobernación de Chile. ¿Por qué no hay alguna, ni siquiera una, reivindicación mapuche al norte del río Biobío? Porque esas tierras las perdieron hace más de 500 años. Es verdad que los mapuches, es verdad que los españoles, digo que eran pocos, establecieron algunos fuertes en la Araucanía. En medio de bosques impenetrables fundaron Valdivia, Los Confines, La Imperial, Villarrica, Arauco, Cañete, Tucapel, Angol. En esta guerra hubo un momento en que se produjo una especie de paz armada, con comercio para lado y lado, y hay que decirlo, con menos interés español por esas tierras, no solo porque poseían tierras en abundancia más al norte, sino también porque se convencieron que oro no había. La guerra de la independencia fue una guerra civil en la que se dividieron los criollos y también se dividieron los mapuches. Unos estuvieron con los españoles y otros con los independentistas. Muchos años después, cuando terminó la Guerra del Pacífico, parte de estas tropas fueron movilizadas para la llamada pacificación de Arauco. Los mapuches sufrieron entonces una derrota que dura hasta hoy. Esta es la razón por qué Temuco es una ciudad tan nueva. Fue fundada como fuerte recién en 1881, tiene poco más de 140 años. Los mapuches eran antiguamente esencialmente recolectores. Nunca hubo una ciudad, nunca hubo un villorrio mapuche. Cada familia vivía aislada una de la otra, un mínimo de 800 a 1000 metros. No reconocían jefe, salvo en caso de guerra. Por eso fue contrario a sus costumbres que los llevaran después de esta pacificación a las llamadas reducciones. Esta es la explicación de que existan más de 1200 comunidades hoy y que esas no reconozcan a un jefe único. Y esta es una de las grandes dificultades. ¿Con quién negociar? ¿Con quién ponerse de acuerdo? Y esta sería también una de las razones por las que, siendo mayoría la Araucanía, no han sido capaces de elegir parlamentarios de su etnia y reclamen escaños protegidos solo para ellos. Como decíamos antes, la insurrección comenzó hace unos 20 años. Y en esto tienen mucho que decir las empresas forestales, empresas de conglomerados tan grandes como el Grupo Mate y Angelini, impulsadas por un subsidio que fue prácticamente solo para ellos y solo para plantar pino y luego eucaliptus, con una inversión en gran parte financiada por todos los chilenos, lograron hacerse de enormes extensiones de terreno. Al que no quería vender muchas veces lo rodeaban y le impedían acceder a su propiedad, olvidándose de cualquier servidumbre de paso.
Los guardias forestales pasaron a ser una especie de ejércitos privados bajo la dictadura del general Pinochet. Como el pino y el eucalipto son incompatibles con el agua, dejaron a numerosas comunidades sin agua. Como esto no ocurrió en Santiago, porque usted se imaginará lo que ocurriría en Santiago si Vitacura, Los Condes se quedan sin agua, para siempre. Bueno, pero ocurrió allá, entonces a nadie le importó. Entonces se agudizó el conflicto. Mientras tanto, universidades nuevas mediante, surgió una nueva generación de dirigentes mapuches, mucho más firmes en sus convicciones y más radicalizados. Ellos crearon hace unos pocos años, porque no la tenían, una bandera, en el intento, por ejemplo, de tener símbolos. Los sucesivos gobiernos han creado comisiones e instancias de diálogo. La CONADI, una entidad que ha caído para más remate reiteradamente en la corrupción, ha comprado miles de hectáreas invirtiendo enormes cantidades de dinero para entregarlas a comunidades mapuches. Pero nada de esto ha servido. Junto a mapuches que quieren negociar están los que se han radicalizado y quieren autonomía. Los que hablan de los huincas y los que hablan de los yanaconas. Junto a esto están también los que, mediante chantaje a agricultores, la amenaza de incendiarlos o tomarles el fundo, obtienen parte de las cosechas. Y está también el extenso negocio del robo de la madera, pero usted comprenderá que la madera robada debe ser vendida a quienes tienen grandes recursos para comprarla. Hay empresas, hay empresarios comprando madera robada. Y según las autoridades, hay también tráfico de drogas en la zona. Llamó muchísimo la atención la detención hace ya algunos días de Emilio Berkov con 800 kilos de cocaína base, una cantidad enorme. ¿Quién lo financia? Para mala suerte de muchos, ya están en la mira las casas más caras y lujosas que hay en esas regiones, las que están en las riberas de los lagos. Me imagino que ya tienen que entender esos propietarios que las deben dar de baja, dar por perdidas. Hace rato que el Estado chileno ha perdido el control del territorio. Los atentados son más violentos. Hace poco hubo un atentado con una camioneta con explosivos en la provincia de Arauco. Se habló también de un atentado fallido en el viaducto del Mayeco. O sea, hay una pérdida de control en la Ruta 5. Ya se habla de zona liberada al sur de Cañete, hasta Tirúa. Empleándose a fondo, el gobierno envió al ejército, aprovechando el estado de excepción de catástrofe. Pero en 2 ocasiones en que patrullas fuertemente armadas en vehículos Hammer, esos que usaron los norteamericanos en la guerra del desierto, los miembros del ejército prefirieron escapar. Por otro lado, hablemos de los agricultores que están en la zona. Muchos son chilenos simplemente, otros son descendientes de alemanes o suizos, pero de 3ª o 4ª generación. Son a estas alturas de ahí, no son de otra parte. ¿Expulsarlos? ¿A dónde si son de ahí? ¿Exiliarlos? Y a eso agreguemos que a muchos chilenos tan pobres como los mapuches ahora miran a los mapuches con envidia y a veces rabia porque se sienten injustamente tratados. Ocurre que a muchos mapuches les llega ayuda estatal y a ellos no, solo por ser, entre comillas, chilenos. Y eso ha desatado que la sociedad se divida porque el Estado los trata de distinta manera. Es lo que se pretende también con el diferente trato carcelario, de manera que las consecuencias para un delincuente mapuche y un delincuente chileno serán diferentes. En medio de la progresiva derrota del Estado chileno, llamado eufemísticamente ausencia del Estado de Derecho, la pregunta es, ¿tiene solución el conflicto? ¿Es posible un acuerdo entre 2 culturas tan diferentes? ¿Se puede llegar a un acuerdo económico o de parcial autonomía? ¿Y si hay parcial autonomía, los chilenos serán tratados en igualdad que los mapuches? Antes de incluirlos en la discusión constitucional que se aproxima, ¿no sería aconsejable llegar a un acuerdo? ¿Quiénes se han alzado están dispuestos a soportar una segunda derrota por la fuerza? Son preguntas que a estas alturas no tienen respuesta.